Bueno, Maíz, en este video quiero contarles mi primera experiencia en hongos de psilocibina y qué fue lo que pasó. Bueno, Maíz, antes de comenzar este video quiero poner un poco en contexto de cómo fue que esta medicina natural llegó a mis manos. Bueno, desde que comencé este viaje en psicodélicos y que me ha llevado a crear también este canal para ustedes, para toda esta comunidad, me di cuenta que mientras uno siempre esté pensando las cosas que quiere atraer, pero con amor, las cosas siempre van a llegar a ti. Pero recuerda que siempre tiene que ser con amor y con cero ego. Ya dicho esto, quiero decirles que estos hongos de psilocibina llegaron a mí a través de una persona que se llama Carlos y el cual es un doctor. Y pues hace unos días me quedé de ver con esta persona y me estuvo platicando acerca de los hongos de psilocibina, cómo ingerirlos, qué precauciones debía tener y todas esas cosas para que yo pudiera tener un trip o un viaje mucho más amable y lleno de autodescubrimiento y autoconocimiento, que es finalmente lo que nosotros queremos. Bueno, pues resulta que este doctor me regaló nada más y nada menos que 5 gramos de hongos de psilocibina en cápsulas. Él me explicó que para una persona más o menos de mi complexión serían de 2 a 2 gramos y medio para lograr una experiencia total y completamente, a lo cual pues llamaríamos la muerte del ego y pues todas estas alucinaciones y visiones. Una de las recomendaciones muy importantes que este doctor me dio para el uso de hongos es que si tú tienes familiares o conoces personas en tu familia que estén propensos a tener esquizofrenia o tú eres propenso a tener esquizofrenia, no los uses. Como bien les había dicho, y de hecho esto es un punto de vista que compartí con esta persona cuando la conocí, estas drogas no son un juego y no son para cualquier persona. Vaya, pues este doctor me explicó que sí hay un grupo bastante reducido de personas que corren el riesgo de detonar la esquizofrenia usando los psicodélicos. Uno llega a abrir muchas cosas mentalmente y a veces no sabes cómo vas a reaccionar. Como lo dije, mucho depende de tus implantes mentales y las doctrinas que estés siguiendo. Por eso lo más importante es que a la hora de hacer cualquier tipo de psicodélico te dejes ir, te liberes totalmente. No te vas a quedar loco, tranquilo. Una vez ya con los hongos de psilocibina en mi poder, como todo, quería saber cómo reaccionaba mi cuerpo en pequeñas dosis hasta llegar a la dosis que pues podría ser la dosis ganadora, digámoslo así, con la cual me llevaría la experiencia completa de los hongos de psilocibina. Y pues vaya, creo que aunque no lo he logrado todavía, les voy a contar cómo fue esta experiencia o estas experiencias. Quiero mencionarles que cada 3 cápsulas que él me dio equivalen a 1 gramo de hongos de psilocibina. La primera dosis con la que decidí experimentar los hongos de psilocibina fue aproximadamente de 0.75 gramos. Esto porque fueron 2 pastillas y recordemos que 3 pastillas equivalen a 1 gramo de psilocibina. Mientras pasaban los minutos después de haber ingerido estas pastillas, comenzaba a notar como un efecto bastante similar al del LSD, lo cual me pareció bastante agradable, pero sí empezaba a notar un poco de diferencias. Aquí fue donde pensé, esto se parece como cuando arranca un viaje de LSD o como cuando sabes que el LSD te va a pegar y estás esperando a que te pegue. Aproximadamente como a los 30-45 minutos ya empecé a sentir el cuerpo un poco más pesado y aquí fue donde dije, esto ya me está pegando, y fue con 2 pastillas, no fue ni siquiera el gramo completo, vaya pues, y empecé a sentir esta pesadez en el cuerpo, como muchas ganas de tener sueño, pero no me quería dormir, yo quería estar como viendo qué era lo que pasaba, y eventualmente empecé a ver los colores más destellantes, más lúcidos, más vívidos. Esto fue lo que más me impresionó, porque tiene rato que no veía este tipo de visuales con el LSD, y vaya, con los hongos se me hizo bastante más agradable, como más natural pues. Y de hecho aquí hago un paréntesis porque esta persona me dijo que él prefería mucho más los hongos que el LSD, que consideraba que era una alternativa mucho más natural y que además es algo que le están recetando a los pacientes que tienen depresión o ansiedad. Bastante curioso. Una vez que empecé a notar que mi entorno se empezaba a distorsionar, fue cuando comencé a pensar que él ya había hecho efecto el hongo. Esto fue ya a la hora, cuando yo empecé a sentir los efectos un poco más pesados, y decidí tomar una siesta rápida porque sí era mucha la pesadez la que sentía. Y durante esta pesadez, durante esta siesta que decidí tomar, empecé a sentir estas frecuencias que estaban ahí, sobre todo el pitido, ese pi, en el cual traté como de concentrarme para ver qué pasaba. Y bueno, después de escuchar este pitido, empecé a tener un sueño muy lúcido, bastante lúcido. Empezaba a ver patrones geométricos, aunque no muy marcados, empezaba a ver patrones geométricos cuando cerraba los ojos. Todo esto sucedió el primer día. Para el segundo día decidí elevar un poco más la dosis, puesto que la primera vez se quedó en un punto y ya no subió más. Sin embargo, fue una experiencia bastante agradable. De hecho, cuando desperté de este primer viaje
viaje de hongos, ya la siguiente día, fue cuando me sentía como renovado, muy fresco, me sentía bastante bien y esto me agradó bastante. Me levanté bastante temprano y sin ningún problema. Es como si estuviera regenerado totalmente, vaya. Y para este siguiente día decidí elevar la dosis casi hasta los 2 gramos, puesto que fueron 5 pastillas. Me tomé las 5 pastillas ya en la noche, digamos como a las 9, 8 y media de la noche. Y aquí fue donde la cosa se puso mucho más intensa cuando decidí hacer esta dosis, porque aquí sí sentí los efectos más duros. Y pues me relajé, empecé a escuchar música, empecé a meditar después, puse un incienso y pues empecé a sentir poco a poco cómo subía. Y dije, ok, se va sintiendo relax, todo tranquilo, todo bien, todo en orden. Cuando de repente pasaron alrededor de 45 minutos a 1 hora y es donde empiezo a notar que mi entorno empieza a cambiar y empiezo a percibir los sonidos de una manera muy distinta, como muy lejana. Como lo dije, es muy similar al ácido, pero esta vez fue bastante intenso. Creo que ningún LSD me había llevado a este punto, pues, y aquí sí fue muy intenso. Hubo un punto en donde puedo comparar esto, las texturas que uno llega a ver como cuando está en los efectos del DMT, igual, como estas texturas súper, todo como súper claro, pues todo lo ves súper nítido. Y de hecho me sentía como más lúcido de lo normal y sí empecé a notar como el entorno empezaba a cambiar, todo se veía súper definido como en HD. Como les dije, se parece mucho a los efectos del DMT, pero vaya, esto fue con hongos de psilocibina. Y cuando cerraba los ojos, ahora sí podía percibir los patrones geométricos mucho más marcados. Después de esto me puse a meditar y la verdad es que obtuve una respuesta bastante satisfactoria, pues realmente sentía como mi cuerpo se liberaba totalmente de toda la carga mundana de la Matrix. Y ahora que ya he probado los hongos, mis queridos mice, pues déjenme decirles que sí, efectivamente, son medicinas espirituales muy fuertes. Aún no he probado más allá de los 2 gramos para tener una experiencia aún mucho más dura. Sin embargo, déjenme decirles que mi primer acercamiento a los hongos de psilocibina fue bastante agradable, bastante grato y sobre todo muy seguro, porque lo hice en un ambiente que pues obviamente fue en mi casa, en un ambiente donde yo me siento tranquilo, en un ambiente en donde nada me está perturbando. Eso es para cualquier psicodélico. Y en realidad los efectos de los hongos los puedo comparar muchísimo con los del LSD. Sin embargo, y para serles sincero, yo prefiero 1000 veces más los hongos de psilocibina que el LSD. Aunque bueno, claro, el LSD también se puede ocupar para llegar a estados de conciencia, por esto que es muy similar el efecto. De hecho es bastante similar, solamente que si lo llegas a notar ya cuando estás bajo estos efectos. ¿Cuál es la diferencia? Porque sí se siente una diferencia, es difícil de explicar, pero sí hay una diferencia, aunque son bastante parecidos. Y para la siguiente vez, ahora sí planeo hacer la dosis completa de 2 gramos o quizá un poco más de 2 gramos, puesto que ahora sí ya sé lo que mi cuerpo siente y creo poder aguantar la siguiente dosis. Y como siempre lo he dicho, si ustedes quieren probar los efectos de los psicodélicos en ustedes, es muy importante que empiecen a dosificarlo. O sea, yo, al menos en mi opinión, es ver cómo reacciona el cuerpo poco a poco, porque si te echas uno solo de jalón, pues si es tu primera vez, quizá no te puede ir tan bien, quizá puedes reaccionar un poco extraño, no te puede caer tan bien. Por eso es muy importante, mis queridos mice, que cualquier psicodélico que ustedes vayan a probar, que lo hagan, que empiecen con dosis pequeñas y que eventualmente vayan viendo cuál es su límite, cuál vayan diciendo es hasta aquí me gusta, hasta aquí no, depende para que lo quieran, mis queridos mice. También fue un éxtasis, fue como, no sé, estar percibiendo otras cosas que uno no siempre percibe, y en ese momento cuando estás con los hongos de psilocibina te permite verlos, porque también tenía mi pupila súper dilatada, me fui a ver el espejo. Y una cosa interesante que siempre me pasa en estos psicodélicos, ya sea en LSD o por ejemplo esta vez en hongos, siempre que me veo en el espejo me pasa esto y me agarro la cabeza, la cara y digo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y como lo dije en DMT, hay veces que algunas entidades me han hecho recordar quién soy realmente, y en esos estados es bastante chistoso porque platicando con algunas personas todos llegamos a la misma conclusión de no sabemos por qué sabemos qué sabemos. Está bastante extraño, pero por alguna razón en ese momento te acuerdas de quién eres, sabes quién eres y no lo quieres olvidar. Y mientras se pasa el efecto, todos estos recuerdos de quién eras se van diluyendo como en un sueño. La verdad es que sí disfruté muchísimo este viaje de hongos de psilocibina. No tengo nada más que decirles que fue una experiencia muy grata. Las 2 veces que lo intenté en diferentes dosis, me levanté muy fresco, muy lúcido, como reseteado, como me habían dicho. Totalmente me sentí aliviado como del alma. Dije, qué bonito es disfrutar el presente. Eso me agradó bastante, porque recordemos que lo que nos están enseñando estas medicinas espirituales es aprender a disfrutar el presente, y que ni el pasado ni el futuro existen, que todo el tiempo está sucediendo el presente. El pasado y el futuro
solo son cosas que siempre nos están recalcando aquí en la Matrix para que nosotros estemos en todo eso menos en el presente. Y si hay algo que aprendí de estos hongos de psilocibina es que hay algo que se quiere poner en contacto contigo a través de estos psicodélicos para ayudarte a ser un mejor ser humano y evolucionar mentalmente. De eso no me queda ninguna duda. Y antes de terminar este video, mis queridos Mice, quiero darles las gracias como siempre por toda la buena vibra que ustedes me mandan a través de todos sus mensajes, ya sea aquí en YouTube, en Twitter o en Instagram. Créanme que de verdad lo aprecio muchísimo. Y también quiero decirles que en estos días pienso probar el DMT de Bufo alvarius, el sapito como se le conoce, y me estoy mentalizando para ese momento. Pero antes de eso quiero hacer la dosis completa de los hongos de psilocibina para ahora sí sentir el efecto total y completamente. Me gustaría que ustedes me comentaran si es que ustedes han tenido experiencias con hongos de psilocibina y qué diferencias ustedes encuentran con los hongos de psilocibina y el LSD, cuál les gusta más. Depende de gustos más, pero por ahora me quedo con los hongos de psilocibina. Realmente, qué gran medicina. Y esto ha sido todo por el video de hoy, Mice. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes.